Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tú... Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón
mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a la reunión a distancia de esta Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Hoy, en este día 22 de agosto del año de gracia del 2021, cada vez más cercano al retorno de la vida presencial de esta su iglesia. Y bueno, pues también estamos en medio de una circunstancia pues difícil que hemos estado viviendo a lo largo de todos estos meses. Pero pues ahora sí que el Señor es el que nos guía y es el que nos está diciendo, bueno, si los bares, los restaurantes, los centros comerciales, los bancos y hasta las escuelas van a abrir, bueno, pues creo que la iglesia debe hacerse presente. Algunas iglesias ya están en vida presencial, obviamente con todos los cuidados. Yo solo quiero hacer uno de los tantos comentarios que hago en relación a esta problemática. Muchas veces pensamos que ir a algún lugar es lo que nos va a enfermar. En realidad, lo que nos enferma es tener contacto con gente que tiene el virus. Eso significa que tanto en la escuela, en el centro comercial o en la iglesia pudiera haber alguien que lo lleve. Entonces, por eso nosotros debemos ser cuidadosos, responsables, sinceros, honestos con nosotros mismos y ante la sospecha más mínima que podamos tener, hermanos, pues lo más importante es que nos guardemos, para que entonces los lugares se vuelvan en lugares seguros y no en lugares que puedan ser potencialmente peligrosos para adquirir esta enfermedad. Y por otro lado, pues hacer cambios en nuestros estilos de vida para que podamos resistir de la mejor forma pues las contingencias que se puedan presentar, aún en el caso de tener que presentar esta curiosa enfermedad. Pero bueno, por otro lado, hermanos, estamos en agosto, mes de la Biblia, vamos ya un poquito más allá de la mitad, todavía tenemos algún tiempo para hacer de este tiempo un momento oportuno para regalar la palabra del Señor a alguien que tengamos en mente y en oración para que la reciba, la lea y desde luego la crea y para salvación y vida eterna. Entonces todavía tenemos ese tiempo y esperamos que en las próximas semanas podamos tener testimonios de cómo les fue en esa entrega y cuál es el fruto que el Señor quiere ir sembrando en esta actividad que estamos realizando como mes de la Biblia. Y bueno, hermanos, pues vamos a empezar, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15,
a partir del verso 11 hasta el verso 32 de este Evangelio según San Lucas. Es un pasaje conocidísimo, la verdad, hasta los que están fuera de la iglesia, los que no son creyentes, conocen la historia del hijo pródigo, inclusive lo utilizan a veces para ilustrar ciertas cosas. Voy a leer la versión de hoy Reina Valera 60 para que veamos que no hemos olvidado nuestras raíces, nuestros orígenes y todo esto, ¿no? Dice así, algunas Biblias lo titulan la parábola del hijo pródigo, verso 11 del capítulo 15, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarles. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó en su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Ella le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar. En esta hora, Señor, te queremos pedir la asistencia de tu Espíritu para que la exposición de tu palabra sea clara y precisa, para que logre el objetivo para el cual fue enviada, Señor. Que utilices hoy el instrumento que has elegido, que llegue, Señor, a la mente, a la voluntad del corazón, a lo más profundo del ser de cada uno de los oyentes de esta tu iglesia, Señor, y podamos tener el corazón lleno de ti y siempre considerarte en todos nuestros caminos. Bendícenos pues, Padre, en esta hora, y bendícenos siempre, sobre todo con tu protección y tu cuidado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ser hijo de un famoso no es fácil, sobre todo cuando se requiere construir una reputación bajo el propio esfuerzo. O al menos eso piensa José Eduardo Derbez, hijo de 2 artistas muy populares aquí en México. Llevar el apellido Derbez no ha sido para él tan beneficioso como algunos pudieran pensar. Al contrario, él dice que enfrentó muchos obstáculos y que no logró el apoyo que pensó que recibiría. No obtuvo las oportunidades que esperaba y las puertas se le cerraban. Este joven, con tan solo 29 años, creyó que con solo el apellido de su padre tenía asegurado el éxito, pero no fue así. ¿Ustedes saben qué fue lo que motivó a Jesús para pronunciar la conocidísima parábola del hijo pródigo? ¿Sabe usted cuál es el propósito principal de dicha parábola? Muchos creen que el principal propósito de la parábola es enfatizar el papel perdonador del Padre que representa a Dios.
Y algunos más piensan que la parábola es mostrarnos el proceso del arrepentimiento de un incrédulo. Pero para tener una respuesta aún más precisa, más allá de las opiniones, tenemos que revisar el contexto inmediato de dónde surge la parábola, es decir, previo a cuando Jesús da esa parábola, la cual, por cierto, da 2 antes que esta. Jesús se muestra interesado por los incrédulos. Entendemos por incrédulo todo aquel que no era israelita y que desconocía la ley de Moisés. Jesús muestra interés por ello acercándose para escucharlos y para manifestarles precisamente su interés. Verso 1 del capítulo 15. Pero esta acción de Jesús de mostrar interés y atención hacia el incrédulo no pasa desapercibida por aquellos quienes debieran ser sus aliados, pero paradójicamente se han convertido en sus adversarios, los creyentes judíos. El verso 2 dice: fariseos y escribas murmuraban. ¿Por qué criticaban el interés de Jesús por los que estaban lejos del reino de Dios? ¿Qué les molestaba a ellos que el reino se acercara a quienes estaban lejos? Ellos estaban convencidos que por ser hijos de Abraham, su vida ya estaba resuelta. Es decir, ellos no descansaban tanto en la fe, o más bien no descansaban tanto en el objeto de su fe, sino en el puro hecho de ser descendientes de quien eran, y que por lo tanto ellos eran los únicos que merecían la atención y los favores de Dios. Así pues, cínicamente se lo hicieron saber a Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 33, cuando dijeron: hijos de Abraham somos. Los creyentes judíos habían dividido al mundo en 2 tipos de personas: los impíos o incrédulos y los justos. Obviamente ellos eran los justos, y todo aquel que no se amoldaba al criterio que ellos tenían de la fe eran impíos. Pero su ideología iba más allá de simplemente marcar esas diferencias en su fuero interior. La llevaron a extremos injustificables, como negarse o negarles el derecho a los gentiles a tener conocimiento del Dios verdadero. Leyendo un comentario bíblico me llegó la siguiente cita que decía: que ningún hombre se asocie con el impío, ni siquiera para llevarle la ley. Los judíos estaban convencidos de que solo ellos tenían ese privilegio, que por ser hijos de quien son, como lo pensó José Eduardo Derbez, creían ellos que merecían todos los privilegios. Pero esta manera de pensar no es única de los judíos antes de Jesús, ni mucho menos del tiempo de Jesús. Tengo que decir con tristeza que aún al día de hoy hay creyentes cristianos en pleno siglo XXI que creen que por el solo hecho de creer en Jesús, ellos son los únicos que pueden disfrutar de las abundantes bendiciones del cielo. Pero se equivocan. Para Jesús, darnos la parábola del hijo pródigo es para que nosotros podamos conocer lo que hay en el corazón de un incrédulo, quien sorpresivamente descubriremos que tiene más presente a Dios que incluso muchos creyentes genéricos. Ahí mismo nos describe también cómo es el corazón de un creyente promedio o de un creyente mediocre. Y también nos habla de cómo es el corazón del Padre, que es Dios. Yo quiero compartirles hoy en este día, con el puro afán de sumergirse en sí mismos, para descubrir si no hemos adoptado una actitud similar hacia los incrédulos y descuidado la humildad del corazón, porque a veces estamos como muy descansados, pensando que por el solo hecho de haber nacido en un hogar cristiano, en un contexto cristiano, o de asistir a una iglesia, o de haber confesado alguna vez que lo somos, y hemos olvidado que muchas veces en el corazón de un incrédulo puede estar mayormente la presencia de Dios que en el nuestro. Nos vamos a sorprender porque tal vez podríamos identificarnos con el hijo mayor, que aun cuando está cerca del Padre, en realidad su corazón está ausente de él. Permítame platicar hoy, describir a la luz del pasaje cómo es el corazón de un incrédulo,
¿Cómo es el corazón de un creyente promedio y cómo es el corazón de Dios? En primer lugar nos dice el verso 13 del capítulo 15 del libro de Lucas. ¿Cómo es el corazón del incrédulo? Dice así: se fue lejos a una provincia apartada. Cuando nosotros hablamos de incrédulo o escuchamos la palabra incrédulo, inmediatamente pensamos en alguien que está alejado de Dios, alguien que niega a Dios o alguien que no está interesado en los asuntos espirituales. Sin embargo, no siempre es así. La parábola referida por Jesús comienza con la siguiente frase: un hombre tenía 2 hijos, versículo número 11. Y sabemos nosotros que la parábola es un método didáctico que Jesús utilizaba para enseñar cosas profundas mediante ejemplos sencillos y conocidos por sus oyentes. Si los religiosos o creyentes judíos habían dividido en 2 tipos de personas al mundo, los justos y los impíos, Jesús quería utilizar esa misma manera de pensar, ese mismo criterio para enseñarles quién era quién delante de Dios. En esta parábola hay básicamente 3 personajes, 2 hijos y un padre. El hijo menor representa a los incrédulos, el hijo mayor representa al creyente y el padre representa a Dios. Y hago esta precisión porque digo que al principio de la parábola, en el verso 11, dice: un hombre tenía 2 hijos. De tal manera que a la luz de este pasaje, aún el incrédulo viene a ser hijo de Dios. Y yo sé que ahorita estoy tocando fibras sensibles de la doctrina cristiana, porque nosotros hemos sido enseñados a hacer distinciones entre los hijos de Dios y quienes no lo son. Pero teológicamente hablando, es decir, haciendo un estudio profundo, todas las personas somos hijos de Dios. Aunque en las iglesias hacemos esta distinción diciendo que el creyente, el cristiano, el que camina con Jesús, es únicamente el Hijo de Dios, y a los demás los consideramos como incrédulos. Pero esta declaración no es del todo cierta, porque todos procedemos de una misma raíz y somos criaturas de Dios, y por lo tanto todos somos hijos de Dios. Solo que hay que precisar algo. Los cristianos somos hijos de Dios por adopción, así nos lo dice Juan capítulo 1, verso 12, cuando dice que a los que creyeron, Él les dio potestad o derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero aún los incrédulos son hijos de Dios, porque a la luz del Génesis 1:26, ellos son hijos de Dios por creación. Y eso nos coloca a ambos hijos o a ambos grupos de hijos en igualdad de condición y de oportunidad. Y ya una vez emparejado el terreno, nos damos cuenta que no hay algo como creyentes que nos haga mejores o superiores a los incrédulos, tal vez en beneficio o en oportunidad, pero en características o perfil somos exactamente iguales, ya que al mismo tiempo ambos tenemos la posibilidad de acceder al reino de los cielos, principalmente el incrédulo. Y ya vamos descubriendo lo que hay en el corazón de un incrédulo. En el corazón de un incrédulo hay sentido de la eternidad, porque nos dice Eclesiastés que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Eclesiastés 3:11. Por eso hablamos que ellos son también hijos de Dios por creación. El hijo menor representa al incrédulo, quien en un acto de aparente libertad se acerca a su padre para que le dé la parte correspondiente a la herencia que le toca, versículo número 12. Y esto, hermanos, para alguien que está vivo, para alguien que pese a sus años aún sigue viviendo, pedirle la herencia es una afrenta, porque se está privilegiando lo material por sobre la vida, sobre lo emocional. Y eso resulta en algo insultante. Pero lo interesante es que el padre no le niega la petición del hijo menor. Y él da su parte, pero también le da su parte a su hijo mayor, y ambos reciben su herencia en vida, versículo número 13. Pasado un tiempo, no sabemos cuánto, pero este hijo menor, en un afán de querer vivir su vida, decide irse lejos, alejarse de todo, principalmente del cuidado de su padre, versículo número 13. A él no le importó nada. No le importó la tristeza o la compañía o la vida que podría tener con el padre. Él simplemente buscaba su propia satisfacción.
y se fue a una provincia lejana. Ahí nos lo dice en el verso número 13, dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. ¿Y qué fue a hacer allá? Nos dice el verso 13, bueno, hacer lo que dice Ricky Martin, living en la vida loca, porque nos dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces pareciera de pronto que este hombre, este joven, con sus acciones está desdeñando el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de su padre, lo cual también resulta en una ofensa. Pero resulta que todo por servir se acaba, y el dinero terminó en sus manos, se le fue como agua entre las manos, como arena entre los dedos. Y coincidió que cuando terminó con su dinero, una gran crisis económica que se tradujo en una gran hambruna en esa provincia, tocó a todos sus habitantes. Y entonces hubo una gran hambre que azotó a la provincia donde vivía. Y obviamente eso a él le afectó, verso 14. Y empezó a buscar maneras de sobrevivir. Y lo único que encontró fue servir en una hacienda cuidando cerdos, verso 15. Para un judío cualquiera eso resulta humillante porque los cerdos son animales impuros. Pero él iba en un declive de su vida. Iba cada vez descendiendo cada vez más y más en los escalones del desprestigio. A tal punto que cuando cuidaba a los cerdos y los veía comer las vainas de algarroba, él deseaba también poder consumirlas, pero frustrantemente ni siquiera eso podía. Verso número 16. Pero yo dije hace un rato que un incrédulo tiene a veces más presente a Dios en su vida que un creyente. ¿En qué momento podemos decir eso? Déjeme decir que pese a que ofendió a su padre pidiéndole su herencia, que lo desdeñó yéndose y abandonándolo, y malgastando y despilfarrando lo que a él le costó mucho trabajo, déjeme decir que de pronto en su mente viene un pensamiento, que el único que puede ayudarlo es su padre. Y que por más que él trate de huir de la imagen, de la influencia, del recuerdo, del afecto, de las oraciones de su padre, él jamás podrá huir de su presencia. Como dice el Salmo 139, verso 7, cuando dice: ¿a dónde huiré, Señor, de tu presencia? Él ha caído en lo más bajo de su vida, ha tocado fondo, como dicen en los grupos de autoayuda. Pero en ese momento, decía yo, viene a su mente un recuerdo, o toma conciencia cuando dice volviendo en sí. Volviendo en sí. Y él no solamente recuerda lo que tenía en el pasado, una mejor posición y una mejor calidad de vida, sino se acuerda de alguien, porque dice que su padre mismo podría ayudarle a salir adelante y volver a tener oportunidades en la vida. Por lo tanto, él decide tomar la decisión de ir a buscar a su padre, pedirle perdón y reconciliarse con él. Verso número 18. Pero ese joven no únicamente se queda ahí dilucidando o rumiando en sus ideas, sino que yo creo que renuncia a su trabajo, estoy convencido, renuncia a su trabajo, encamina sus pasos, recuerda el camino a casa y se va al encuentro con su papá, verso 19. Y mientras va camino a la casa de su padre, él va mentalizando qué le va a decir, cómo le va a hablar, qué le va a poder expresar en ese momento. Va diciendo: le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Verso 19. Eso iba él pensando, eso iba él caminando, cuando de pronto a lo lejos mira a un anciano ocupado en algunas cosas. Y entonces el hijo incrédulo cruza la mirada con su padre, quien también lo mira. Y éste corre a sus brazos y se abrazan en un fuerte apretón de manos, verso 20. Y ya estando frente a frente, el hijo le dice al papá lo que ha venido ensayando, lo que ha venido pensando: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se abre de corazón y reconoce su falta, y reconoce en ese momento que el único que merece su perdón, pedirle perdón, es su padre, pero que también solamente de él puede recibir una nueva vida que necesita.
Pero el padre no le responde a su petición. Y en lugar de eso ordena vestirlo como un huésped distinguido y especial. Y después organiza un gran festín, porque tiene un motivo por cual festejar. Su hijo, que parecía muerto, ha vuelto a la vida. Y él ahora se siente contento. Hermanos, yo creo que en este momento podemos darnos cuenta que en el corazón a veces de un incrédulo que ha pasado por tanto sufrimiento, que ha pasado por tantos sinsabores, que ha pasado por tantas calamidades, por tantas crisis y tantos golpes que le da la vida, a quienes de manera sincera, honesta, transparente, empieza a buscar, aunque sea un recoveco de su mente, la ayuda de Dios. Por eso a veces decimos que los creyentes buscan también a Dios. Y a veces nosotros como cristianos andamos ocupados o distraídos en otras cosas en lugar de ayudarles a reconciliarse con su Padre. Yo por eso me atrevo a decirles que en ocasiones un incrédulo puede llegar a tener más fe en Dios que incluso un creyente. Y aunque es una explicación o una argumentación muy empírica basada en mi experiencia, yo he conocido gente que a veces, sobre todo en este tiempo tan difícil, gente que no es cristiana, que ha tenido más fe y confianza en la ayuda de Dios que a veces en los mismos cristianos. En momentos decisivos este hijo buscó la ayuda de Dios, de su padre, confiando que Él le ayudaría, que Él lo salvaría. ¿Y qué cree que pasó? Que efectivamente así sucedió. Pero ¿cómo es entonces el corazón de un creyente? Porque dijeran algunos, bueno, está siendo injusto. Bueno, no estoy englobando ni a todos los creyentes ni a todos los incrédulos. Sé que hay incrédulos duros de corazón que se pueden llamar ateos, pero también puedo decir que hay creyentes que inspiran, creyentes que modelan la vida de Jesús. Pero tristemente déjeme decir que a veces la gran mayoría de los que llenan las iglesias, de los que componen la membresía, podríamos denominarlos creyentes genéricos, es decir, solo de nombres, o creyentes nominales, solo por costumbre, o solo por tradición, o solo por conveniencia, pero muy pocos por amor. El hijo mayor viene a representar a aquellos creyentes, aquellos que creen que su vida está resuelta por la decisión de seguir a Cristo, pero no por Cristo en sí mismo. Decía hace un rato que los creyentes del tiempo de Jesús murmuraban de Cristo, porque se acercaba a ellos, porque se interesaba por ellos. Hoy en día esos creyentes son representados por quienes tienen una vida espiritual mediocre, quienes sus vidas no se distinguen ni resaltan en ningún ámbito y que inclusive se parece a aquellas de quienes viven sin esperanza. Ahora, lo primero que encontramos en el corazón de un creyente es que es bendecido por Dios. Y esa bendición es inmerecida. Todo favor que llega a nuestras vidas, hermano y hermana, es inmerecido. Hace un rato relataba yo cómo el hermano menor es el que va y le pide al padre que le dé la parte de su herencia que le corresponde, que lo herede en vida, verso número 12. Y decía yo hace un rato que lo interesante es cómo el padre le concede su petición, pero no solamente al hijo menor insensato y injusto, sino que también le da su parte al hijo mayor, dice verso 12, y les repartió los bienes, o sea que habló en plural, no únicamente a él, sino también al hijo mayor, al que representa a los creyentes, y eso es una bendición. Ahora déjeme decir que el hijo mayor, por ser mayor, le correspondía una mayor proporción de la herencia en comparación de su hermano. Es decir, del 100% de la herencia, el 75% era para el mayor y el 25% restante era para el menor. ¿Quién es más bendecido por Dios en la vida, hermanos? ¿El que no cree o el que sí cree? Pues el que cree, hermanos. Por lo tanto, el creyente es ricamente bendecido, más que su hermano. Sin embargo, como veremos más adelante, parece que ser más bendecido que el incrédulo no hace mucho la diferencia, porque muchos viven causando penas y lástima y quejándose de la misma forma como aquel que no conoce al Señor. Luego de que su hermano se va,
el hermano mayor se queda. Y esa es otra ventaja que a veces no aquilata este hijo mayor, este hermano del menor. Porque él va a gozar entonces de la compañía, de la cercanía, de la sabiduría, de la enseñanza, de la guía, del respaldo de su padre en comparación del que se fue. Pero también pareciera que no se da cuenta de ese gran privilegio, de esa gran bendición. Y vive como si fuera un castigo y un pesar y una carga, porque cuando le reclama le dice, yo te he servido siempre. Como si hubiera sido algo obligatorio, como si hubiera sido el castigo de su vida haberse quedado bajo la tutela y el respaldo y el cuidado de su padre. Pero cuando el hijo menor regresa, y el padre, como vimos, organiza un festín, el mayor no estaba en ese momento, sino estaba en el campo, verso 25. ¿Qué estaba haciendo? Ocupado en los asuntos de su padre. Era un siervo voluntario, nadie lo tenía fuerzas ahí, él estaba sirviendo. Y eso le daba propósito a su vida. Cuando por fin llega la hora de regresar a casa después de una larga jornada de trabajo, se sorprende porque empieza a escuchar sonidos extraños, música y también danzas de fiesta, verso 25. Se acerca a uno de los criados y le pregunta, ¿qué es lo que sucede? Verso 26. Y el criado le da las buenas noticias. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Verso 27. ¿Cuál es la reacción que esperaba? Bueno, déjeme decir que la lógica nos diría, alegría, gozo, empatía y unirse al júbilo de su padre, porque para su padre es una gran alegría. Hermanos, los miércoles estamos haciendo un viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los miércoles. Estamos revisando el libro de Hechos de los Apóstoles y estamos encontrando que cuando las iglesias en su mayoría de población judía se alegraban al saber que el evangelio estaba llegando hacia los gentiles, que los gentiles o los incrédulos estaban abrazando la fe en Jesucristo. Y en varios momentos Lucas nos refiere y se llenaron de gozo y de alegría cuando de pronto llegaban Pablo o Bernabé o Silas y decían lo que había pasado entre los gentiles, cómo iban creciendo, naciendo iglesias gentiles. Y sin embargo aquí vemos, hermanos, el contraste tan enorme, porque el hijo mayor de la parábola, al enterarse que su hermano había regresado, que había sido sanado y salvado y consagrado, él en ese momento se molesta por la gracia manifestada al perdido. Y contrario a cualquier naturaleza espiritual, dice el verso 28, se enojó, se molestó. Eso le hizo ruido en su vida y se resistía a entrar a su propia casa y participar de la fiesta. El papá, a darse cuenta, nos dice el verso 28, salió y lo miró ahí con su cara de pocos amigos, con su puchero, y dice que le rogaba que entrase. Y en ese momento, en ese diálogo de ruegos, como un dique contenido, el mayor suelta y abre su corazón y le dice a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 29. Pero aún hay más, le siguió diciendo, vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él un becerro gordo. Yo pregunto, hermano, ¿es justo el reclamo de este hijo a su padre? Estaba con su padre, ¿por qué? ¿Cuál era lo que le movía a estar con su padre? ¿El amor o la obediencia? ¿Qué le movía, el agradecimiento o el reconocimiento? A él no le había quedado claro que él lo tenía todo, pero vivía como si no tuviera nada. Y al contrario, se sentía peor que el que estaba perdido. No era feliz, porque sus palabras revelaban ¿qué? Amargura, tristeza, enojo, resentimiento, rencor y hasta odio. Porque noten ustedes, no dijo mi hermano, sino dice ahí tu hijo. Lo dice con menosprecio, denostando al otro que es igual que él a los ojos del padre. Y además, sin constarle en qué gastó el dinero. Porque sí nos dice el texto que él desperdició los bienes, dice, viviendo perdidamente.
Pero él hasta dio pelo y señal diciendo, lo gastó con rameras. Eso no le constaba, que no significaba que no hubiera sido así, pero llegó a un punto de acusar a su hermano de cosas verdaderamente graves. Hermanos, los fariseos y los escribas cuestionaron a Jesús por su interés hacia los impíos. Pero esa crítica que ellos le daban a Jesús, lo único que hablaba era de lo que había en su corazón. Un espíritu de amargura o de resentimiento por algo. ¿Que no eran felices? ¿No estaban contentos? ¿No les daba gusto saber que otros creían en el mismo Dios que ellos? Yo me pregunto, ¿y eso sucede hoy entre los cristianos? Hermanos, tristemente sí. Tristemente que sí. Hay creyentes que pareciera que no les alegra o no les importa o no les interesa saber que el evangelio puede estar llegando a muchas personas, y a veces cuando estos llegan a las iglesias son mirados con recelo y con desconfianza, y a veces hasta con cierta dosis de menosprecio, como diciendo es que no sabe cómo son aquí las cosas, no conoce la historia de nuestra iglesia. Pero hermanos, eso es muy lamentable. Y también es muy lamentable porque a veces solamente son cristianos de palabra, porque su vida no es un precedente de fe y testimonio de Cristo. Yo no sé si usted lo sabía, y si no lo sabía hoy se lo digo. Nosotros debemos ser un precedente de fe, un testimonio de la existencia de Dios. Somos cartas abiertas, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros decimos, la forma en cómo actuamos, deben reflejar la presencia de un Dios poderoso, de un Dios real y de un Dios amoroso. Y por eso nuestras vidas deben ser virtuosas, pero no para nosotros mismos y no para que se escriban poemas en nuestro nombre, sino para que puedan ver a través de las grietas de nuestra vida la presencia maravillosa de Dios. Pero no, hermanos, lamentablemente muchos cristianos son un mal testimonio de Cristo, así como el hijo mayor, que se enojan, que se quejan, que se duelen, que andan causando lástimas y que son un mal precedente de Jesús, y la gente los señala y les apunta como el dedo, como dice una vieja canción. Y son como Sansón, dándole vueltas a una rueda de molinos mientras el diablo y sus adversarios se ríen de ellos. Hermanos, por eso me atrevo a decir que a veces hay más fe en un incrédulo que se convierte. Hay más disposición en alguien que no sabe del Señor que de muchos cristianos en la iglesia. Pero por último, déjeme decir, ¿cómo es el corazón del Padre en esta historia? Dice el verso 20, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay eruditos que afirman que el personaje principal de la parábola es el Padre, porque representa a Dios. Y creo que tienen razón. Desde el comienzo el Padre muestra lo que hay en su corazón, desde el principio de la historia. Es un corazón generoso, porque ante la atrevida petición de su hijo menor, él no le reprocha nada, sino con mano abierta, dice verso 12, les repartió los bienes. Y esa generosidad no solo se manifestó con las cosas materiales, porque tampoco le reprocha cuando él decide irse. No lo forza a quedarse, no lo chantajea, no lo amenaza, no ejerce ninguna acción coerciva en contra del hijo, sino le permite, aun con el corazón compungido, vivir, volar y tener sus propias experiencias de la vida, aunque eso implique romperse la boca, verso número 13. Porque él sabe exactamente lo que dice Jesús. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánto tiempo pasó el hijo pródigo o el hijo menor fuera de su casa? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos que fue un tiempo suficiente para que su corazón fuera quebrantado, para que tomara conciencia del Dios de su padre, que pensaba que en este caso es Dios. Y así que decide volver a su casa, sin importarle inclusive su aspecto desaliñado y sucio, y no dudando en perder la compostura cuando se encuentre con su padre. Cuando el padre está ocupado en sus cosas, como un día cualquiera, de pronto mira a lo lejos
y ve los vestigios de un hijo y su corazón se llena de alegría. Y tan es su alegría y su júbilo que dice que fue movido a misericordia y empezó a correr. Algo no convencional en los hombres de su edad, ni de su jerarquía, ni de ese tiempo, que corriera y se echara sobre el cuello de su hijo y lo besara. Pero la ocasión ameritaba, hermanos, romper con el protocolo, porque su hijo pequeño, aquel que creía muerto, ahora estaba de regreso y había vuelto a la vida. Cuando el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Fíjense que la expresión hazme como uno de tus jornaleros hay un significado muy grande. Los esclavos formaban parte de la familia dentro de la cultura hebrea, pero los jornaleros eran personas que se alquilaban por dinero. Era como dentro de las castas lo más bajo y por lo tanto eran gente prescindible, gente que no guardaba afectos ni lealtades con quienes le contrataban. De tal manera que él quería que lo contrataran así, él quería que su padre lo viera así, sin afecto, sin ningún tipo de vínculo, simplemente él tratando como de compensar o tratar de pagar en algo lo que había malgastado en su vida loca. Pero decía hace un rato que curiosamente el padre no contesta a su petición, sino que él hace algo mejor. Lo trata como un privilegiado. Verso 22 dice: mandó ponerle el mejor vestido, y mandó ponerle un anillo en la mano, y mandó ponerle calzado en los pies. Ya se imaginarán la percha de ese hombre, la ropa sucia, maloliente y tal vez luida. Y usar zapatos, yo creo que no llevaba calzado, pero utilizar zapatos también en esa cultura reflejaba una posición social y económica digna de los herederos, aun cuando él ya había malgastado lo suyo. Pero para el padre él sigue siendo su hijo, con o sin herencia, y por eso lo sigue tratando con su mano generosa. Mandó organizar una estrepitosa fiesta con motivo de la vida de su hijo menor. Y se gozó y comió y se alegró con danzas en esa fiesta. Pero con su otro hijo, el padre, no es diferente. Aun cuando el mayor lo acusa de ser parcial e injusto, curiosamente lo tacha de ser injusto cuando el injusto es él. Primero, él nuevamente por su otro hijo olvida su jerarquía como padre. Y sale a la puerta de su casa y lo mira ya enojado y se humilla rogándole para que entre a la fiesta, rogándole que entre a la fiesta, al creyente, al que se portaba bien, al bueno, al que cumplía, le rogaba mientras el otro torcía la trompa en señal de enojo y que le pedía que se alegrara por el regreso de su hermano. Soportó con amor y con estoicismo los reclamos que su hijo le escupió en la cara, pero él atinada y sabiamente le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Verso 31. No había motivo para que ese hijo mayor estuviera enojado, no había motivo para que envidiara al otro. El hijo mayor representa a los creyentes, que lo tenemos todo con el solo hecho de estar con el Padre. Hermanos, nosotros lo tenemos todo como cristianos. Todo, todo, todo. Este hijo o nosotros no podemos argumentarle a Dios que no recibimos nada, porque Él nos dice todo lo tienen a su alcance. Y si no lo disfrutan, es porque no han querido. Es como cuando Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén y les dijo: de todo ustedes pueden probar. Y torpemente se fueron a fijar en lo que no podían probar, pero de todo lo demás ellos podían probar. Hoy en día, mis hermanos, nosotros andamos probando o queriendo probar lo que no nos corresponde y dejamos de disfrutar las cosas que Dios sí ya nos ha dado, pero vivimos como si no las tuviéramos. Finalmente, Él explica el porqué de su conducta generosa hacia su hermano. Le dijo: tú en comparación de él estás en el cielo. Él estaba perdido,
confundido, extraviado, con peligros, con riesgos. Y no obstante, rectificó el rumbo de su vida. Se arrepintió y decidió volver a casa. Y ahora eso es lo que llena mi felicidad. Hermanos, hay creyentes que viven como si nunca hubieran recibido algo de Dios y se lo reclaman. Pero están tan distraídos u ocupados en sus propios asuntos que no se dan cuenta de las cosas buenas que el Padre ya nos ha dado. Que si no las tenemos, dice Santiago, es porque no se las hemos pedido. Y si pedimos y no recibimos, es que probablemente que lo hacemos de manera egoísta o equivocada, según Santiago 4:3. Pero lo cierto es que el Padre siempre ha sido bueno, siempre es justo, siempre es sabio. Y esas virtudes siempre van más allá de nuestra limitada comprensión. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, no hay duda. Corremos el riesgo de dejarnos llevar por el mismo sentir que los que no creen en Dios, de experimentar miedo, angustia, dolor, desolación, enojo, ira, frustración, etc., tal como quienes no conocen a Jesús. ¿Pero qué creen? Que nos llevaríamos una sorpresa si pudiéramos mirar el corazón de muchos incrédulos y encontrarnos que en algunos corazones que no conocen a Jesús como lo conocemos usted y yo, hay más fe en Él que en toda una iglesia. Jesús en otro momento del Evangelio de Lucas le preguntó a sus discípulos: ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Esta pregunta surge, hermanos, porque el creyente a veces duda de Dios. Duda que puede cuidarlo, que puede protegerlo, que puede prosperarlo por amor de su nombre. Hoy yo quiero animarle, hermano, a que usted haga un momento, un alto en sus afanes y sus preocupaciones. Y revise en su corazón en qué le está fallando al Señor, en su fe. Y póngase a cuentas con Él. Y ojalá que nosotros no estemos desarrollando una actitud como la del hijo mayor hacia su hermano mayor. Que no estemos teniendo un corazón frío, seco, amargado y receloso hacia los incrédulos. Y que le pidamos a Dios, en el nombre de Jesús, que renueve nuestras vidas. Para que entonces, mediante nosotros, el mundo pueda ver a un Dios justo y un Dios verdadero. Le invito a que oremos para terminar. Señor, yo quiero pedirte en esta hora que tú guíes a tu iglesia y le ayudes, Señor, a ser un oasis en medio de un desierto. Y no me refiero a los edificios ni a las cosas, me refiero a las personas. Que seamos un referente de fe y confianza, de paz, de esperanza, de fortaleza, de ánimo. Que siempre de nuestros labios salga una palabra amorosa, amable, tierna, de ánimo, de fortaleza. Y que no nos mimeticemos como aquellos que no tienen esperanza. Pero también pedimos por aquellos que son incrédulos, es decir, que todavía no han tomado una decisión por Cristo. Porque sean como el hijo menor, el hijo pródigo, y tomen conciencia de sí mismos y abandonen el letargo y encaminen sus pasos hacia la casa de Dios, en donde les espera un gran festín espiritual. Gracias porque tú eres nuestro Padre y nos tratas con justicia y con amor, porque nos tratas con cuidado, con ternura, pero también con sabiduría y contundencia. Bendícenos, Señor, y permítenos ser la luz que ilumine el camino a la casa de Cristo. Ser la sal que inquiete el paladar espiritual de la gente y pueda probar las mieles de tu palabra. Bendícenos pues, Dios, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los dejo con una alabanza y estamos en comunicación. Recuerden, tenemos nuestros anuncios al final
al principio y al final otros más. Y manténganse al pendiente porque ya muy pronto, más pronto de lo que ustedes imaginan, estaremos nuevamente en nuestra vida presencial. Y tenemos sorpresas que el Señor quiere darnos en esta hora. Me despido, hermanos. Dios les bendiga y les guarde y reciban un saludo y un abrazo. Separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera.